Yo creo que esta novela, pues, exigía una dimensión mayor que la de otras novelas mías, porque lo que yo quería contar no era solamente la muerte de Trujillo, el magnicidio, sino quería que a través de esta, digamos, columna vertebral de la historia, fuese apareciendo el contexto, lo que fue la dictadura de Trujillo, lo que significaron esos 31 años en la vida de los dominicanos. Y para eso era indispensable que la novela se desplegara en un ámbito social, temporal, histórico, muy amplio. Era indispensable que hubiera distintos puntos de vista, distintas perspectivas para narrar esta historia. Y decidí desde el principio que una de ellas fuera la del propio Trujillo. Cuando yo escribí Conversación en la Catedral, que es una novela también inspirada en una dictadura, en este caso la dictadura del general Odría, entre 1948 y 1956 en el Perú, el dictador no aparecía. En Conversación en la Catedral aparecen las manifestaciones del dictador, las acciones de los colaboradores del dictador, pero el dictador mismo es una sombra, es alguien invisible, ¿no? Yo decidí que en esta novela no, que era muy importante que la narración tuviera también como uno de sus ejes al propio Trujillo, incluso que el narrador entrara en la intimidad del propio Trujillo para narrar desde allí, desde esas motivaciones secretas, oscuras, de la intimidad del propio Trujillo, su conducta política, en fin. Entonces, lógicamente, esto requería una estructura muy amplia, distintos puntos de vista, uno de ellos el de Trujillo. Quería que hubiera una perspectiva que fuese femenina, porque como lo expliqué anoche, la situación de la mujer fue particularmente trágica en el caso de la dictadura de Trujillo, una dictadura a la que además se sumaba el machismo latinoamericano, el machismo tropical, ¿no? Algo que hacía de la mujer un ser particularmente vulnerable a la brutalidad y a la violencia. Más todavía en el caso de un régimen como el de Trujillo, que utilizó el sexo como un instrumento de coerción, un instrumento de avasallamiento de la sociedad. Bueno, esto hizo que la mujer fuera realmente un objeto maltratado, brutalizado, de una manera terrible en esos años. De ahí nace el personaje de Urania. Y nace también de la idea que tuve siempre de que esta historia no podía ser contada como una arqueología, como un pasado que resucita en la ficción, sino como un pasado que está entrevisto desde un presente en el que aún deja huellas, en el que aún hay secuelas, reminiscencias, reverberaciones de lo que ocurrió. Entonces, esa es la perspectiva o el punto de vista que da Urania, el de la mujer y el de una perspectiva contemporánea, moderna, desde la cual se evoca la era de Trujillo. Obviamente una novela que quería centrarse, tener como espina dorsal la conjura, la ejecución de Trujillo, pues lógicamente exigía ese otro punto de vista, el de los propios conjurados, esos 7 hombres emboscados allí la noche del 30 de mayo en la carretera a San Cristóbal esperando al dictador, ¿no? Bueno, esos son los elementos básicos, diríamos, de la estructura, en la que hay, como en muchas de mis novelas, pues mucha libertad en el uso del tiempo, donde hay vasos comunicantes, donde hay cráteres, donde hay cajas chinas, en fin. El uso del tú. Me han preguntado muchas veces, ¿ese tú quién es? ¿Es el narrador que habla al personaje? ¿Es un punto de vista de la segunda persona? ¿Un narrador que habla desde la segunda persona? No, no lo es. Ese tú es el propio personaje desdoblándose y hablándose a sí mismo. A veces Trujillo, a veces Urania, a veces Antonio de la Maza. Ese tú es el tú de la intimidad. Es ese tú que nosotros usamos para hablarnos a nosotros mismos cuando reflexionamos, cuando divagamos,
cuando mantenemos ese soliloquio, que es una forma de diálogo, cuando nosotros hablamos o pensamos, nos referimos a alguien, y si ese alguien somos nosotros, pues se produce en nosotros un desdoblamiento. Esa es la perspectiva que está graficada por el uso del tú, pero no es nunca el narrador que habla al personaje. Es un narrador que nunca abandona el control de la acción, es un narrador que, eso sí, se acerca al yo íntimo de la persona, al extremo de parecer que se confunde y desaparece en él, pero realmente nunca lo hace. El gobierno de la narración está siempre en ese narrador, narrador omnisciente, invisible, pero eso sí, que goza de una movilidad que le permite no solamente saltar en el espacio y en el tiempo, sino penetrar en la intimidad del personaje, ¿no?